iniciando el estudio de proyecciones, específicamente de la proyección isométrica. En la lámina estoy mostrando cuáles son los componentes básicos de una proyección. En el dibujo puede observar un objeto que se desea proyectar sobre una superficie. Para el caso de nuestra proyección isométrica, el objeto va a estar situado, en este caso, si lo puede ver así, detrás del plano o superficie de proyección. Y el observador que está viendo el objeto se sitúa enfrente de ese plano, de tal manera que el plano de proyección queda ubicado entre el objeto y el punto de observación. Ese plano que usted está viendo ahí va a estar asociado a las caras de un cubo que vamos a denominar cubo isométrico. Las caras planas de un cubo que ya fue estudiado anteriormente, la geometría de un hexaedro regular. Bueno, para ejemplificar una proyección isométrica, vamos a comenzar, por ejemplo, viendo este objeto, véalo. Es el mismo objeto en tres posiciones diferentes. Este es un objeto volumétrico que está constituido por una superficie, una parte superior que contiene una ranura. Aquí en la parte lateral podemos ver dos inclinaciones formando una especie de cuña. Y aquí tenemos una ranura o un chaflán en la parte inferior. Bueno, o sea, esto pudiera ser una pieza mecánica o pudiera ser una pieza constructiva, pues. ¿Qué es lo que tenemos que observar en este ejemplo? Que aquí hay un volumen. ¿Cómo sé yo que esto es un volumen? Bueno, obsérvese que todos los contornos de la figura son trazados en línea continua, pero hay unas líneas discontinuas en la parte interior. Esas líneas discontinuas son aristas que yo no puedo ver, son aristas invisibles, lo que le confiere al objeto profundidad y volumen. Bueno, si yo quisiera representar este objeto, hay varios sistemas para hacerlo. Aquí les muestro tres de los muchos que hay. Por ejemplo, en esta posición donde dice dimétrico, esta es una proyección dimétrica, la cual se caracteriza por tener dos medidas iguales. Pero aquí al lado tenemos la palabra trimétrico, que habla de tres medidas. Bueno, quiero acotarle que en la representación de un objeto volumétrico, el mismo se define a través de tres ejes coordenados o de tres dimensiones, que puede observar, por ejemplo, en el detalle inferior de la dimetría, X, Y, Z, que son medidas de, por ejemplo, ancho, largo y alto. Eso le confiere lo que se denomina un volumen espacial. En el caso de la dimetría, dos de esas tres medidas son iguales y una es diferente. En el caso de la trimetría, las tres medidas son diferentes. Si yo quisiera dibujar una dimetría, necesitaría dos escalas, una para las dos medidas que son iguales y una para la medida que es diferente. En el caso de una trimetría, en el eje X yo debería construir una escala, en el eje Y otra escala y en el eje C otra escala. Como verán, son bastante complicadas. Nosotros en este curso vamos a ver la proyección isométrica, en la cual usted solamente va a dibujar una escala llamada isométrica y la va a utilizar en el eje X, Y y Z. Bueno, en la proyección isométrica vamos a utilizar como el volumen de referencia un cubo. El cubo en la visual isométrica se proyecta con un contorno que es igual a un hexágono regular, tal como lo está viendo aquí en este esquema. Este cubo tiene una línea de referencia horizontal y los ejes X y Y forman 30 grados con esa línea horizontal, líneas oblicuas a 30 grados, y hay otra recta perpendicular que va a representar al eje Z.
Bueno, hablando del cubo isométrico, vamos a... Aquí se ha dibujado un cubo isométrico y la secuencia que se muestra en la lámina es para tratar de llegar a un convenio de posición para ubicar al observador y a los ejes de referencia. El cubo isométrico es el sitio en cuyo interior, o es el volumen en cuyo interior está el objeto. Debido a que esto es un cubo, tenemos 6 caras. En cada una de las caras, ese objeto interior puede proyectarse. Y en total obtendríamos 6 proyecciones del objeto. El problema es que de las 6 proyecciones tenemos que escoger una como punto inicial de referencia para la construcción de las vistas. Observe el cubo de la izquierda. La flecha indica la posición del observador. Yo puedo ubicarme aquí para ver el objeto que está en el interior. Si lo hago, ubicaría aquí el origen de coordenada y trazaría hacia la derecha, en horizontal, el eje X, el eje Z en vertical y el eje Y en este sentido. Pero también podría ubicarme en esta posición, en esta otra cara del cubo isométrico. De hacerlo, el origen de coordenadas cambia y la posición de los ejes también. Así como en las dos posiciones anteriores, existe una tercera y una cuarta posición. En la tercera posición, aquí se ubicaría el origen de coordenadas X, Z, Y. Y en esta, que es la posición, yo diría, más cómoda y más visible del cubo isométrico, el observador está situado donde usted puede observar la flecha y el ojo. Aquí está el origen de coordenadas. Los ejes son X, Y, Z. Y esta es la posición de referencia que vamos a utilizar para trabajar la proyección isométrica. Además, estoy colocando 3 colores para que usted visualice las posiciones del plano formado por los ejes XZ en amarillo, YZ en azul y XY en rojo, que como se vio en la sección anterior, va a ser en amarillo la vista frontal, en azul la vista lateral izquierda y en rojo la vista superior. Bueno, en la pantalla estamos observando un cubo que no está en posición isométrica, aclaro. Recuérdese que en la proyección isométrica el contorno del cubo debe verse como un hexágono. Pero en este boceto lo que trato de explicar es las 3 caras con las cuales se va a trabajar desde el punto de referencia inicial, que es la vista frontal XZ. Aquí puede observar o puede hacer la analogía de que yo estoy iluminando las caras de este cubo con una linterna amarilla. La linterna amarilla está perpendicularmente iluminando al plano cuyos ejes son XZ, y hay otra linterna de color azul que ilumina la cara del cubo que corresponde a los ejes YZ en posición perpendicular, y una linterna en posición perpendicular al plano formado por los ejes YZ. Esos son las 3 principales vistas del cubo isométrico con las cuales vamos a trabajar. Bueno, en la siguiente división de pantalla que hemos hecho aquí, quiero que vea la evolución que tiene un cubo cualquiera que está en perspectiva general o cónica hasta lo que se llama visual o perspectiva isométrica. Vamos a verlo en conjunto, cada dibujo en su secuencia con una rotación que vamos a hacer aquí en esta animación de GeoGebra. Primero tenemos el cubo en perspectiva cónica. Esto puede ser una dimetría o una trimetría, depende cómo yo incline la visual que yo tenga de este cubo. Observe especialmente estos 2 puntos de aquí, que como usted sabe son vértices opuestos de un hexaedro, y la unión de ellos genera una diagonal principal
de hexaedro. En este momento esos puntos están separados. Aquí hay un ángulo de aproximadamente 75 grados. Esto fácilmente podríamos hablar de una trimetría. Ahora, movamos un poco el cubo, por ejemplo, a esta posición. Observemos qué pasan con los puntos A y B, que son los extremos de una diagonal principal del hexaedro. Bueno, aquí se genera un ángulo. Supongamos que son 5 grados. Este ángulo se redujo de 75 a 60. Esto muy probablemente sea una trimetría, porque las longitudes de los tres ejes son diferentes. Aquí se ve claramente que el eje X es más corto que el eje Y y que el eje Y es más corto que el eje Z. Si seguimos moviendo el cubo, por ejemplo, en una posición de 15 y 40 grados, usted puede observar que los puntos A y B se van aproximando. Vamos rumbo a lo que se denomina visual isométrica, que es la posición en la cual estos dos puntos extremos de la diagonal principal se unen. Voy a hacerlo primero aquí, fíjese. Aquí tiene una visual isométrica. El contorno externo es un hexágono regular. Si usted busca los contornos de todas las perspectivas anteriores, va a encontrar también un hexágono, pero ese hexágono es irregular. Si mide las longitudes de sus lados, no van a ser iguales. Bueno, estos no son isometría. La isometría iguala la longitud de los tres ejes X, Y y Z. Por lo tanto, usted puede realizar la construcción de la proyección utilizando una sola escala denominada escala isométrica. Bueno, en pantalla está viendo la isometría de un cubo, denominada redundantemente como cubo isométrico, en la cual el contorno de este volumen es un hexágono regular, todos sus lados son iguales. Quiero recordarle que un cubo tiene 12 aristas, 9 son visibles, 3 son invisibles. Esta línea punteada que usted está viendo aquí es una diagonal de cara. Este rectángulo que le estoy señalando es la sección rectangular principal de un hexaedro. Este triángulo que está viendo aquí es un triángulo equilátero formado por 3 diagonales de cara. El plano de este triángulo está totalmente frontal a la vista del observador, por tanto, las 3 diagonales de cara se ven iguales. Bueno, esto sería esquemáticamente un cubo isométrico con toda su generalidad. Me llama la atención y quiero hacer referencia al triángulo que se forma en esta zona. He reproducido ese triángulo en la parte izquierda utilizando GeoGebra. Vea este cateto. Aquí hay dos triángulos rectángulos. El que tiene hipotenusa roja o rosada y el que tiene hipotenusa azul. La recta azul es la diagonal de cara. Ella conserva su verdadero tamaño en proyección isométrica. El cateto horizontal está sobre una recta horizontal de referencia y el cateto vertical está sobre una perpendicular de referencia. Bueno, este triángulo es muy importante, ya que a través de él usted puede dimensionar un elemento constructivo de proyección que se llama escala isométrica. Veamos este triángulo. Este triángulo está formado, si nos referimos al triángulo grande, es un triángulo 60, 30, 90. Y el triángulo pequeño es también del mismo tipo, 30, 60, 90. Estos son triángulos rectángulos escalenos con ángulos notables, cuya proporción entre lados ya se vio en el estudio inicial de este tipo de figura. Y la característica principal es que el cateto menor es la mitad de la hipotenusa y el cateto mayor mide raíz de 3 veces el valor del cateto menor. Si el cateto mayor vale 10, la hipotenusa vale 20 y el cateto mayor 11,32.
¿Qué es importante aquí? Que usted entienda que la diagonal de cara en proyección isométrica se proyecta sobre el horizontal con la mitad de su tamaño real. Y eso me permite a mí dimensionar todo el cubo en proyección isométrica, también denominado cubo isométrico. Entonces, cuando se dibuja en isometría y podamos obtener el valor de la semidiagonal, esta semidiagonal se va a colocar aquí, se va a levantar una perpendicular, se va a cortar al eje X y vamos a obtener el tamaño de la arista del cubo isométrico. Bueno, en la pantalla aparece en la parte izquierda una isometría de un objeto con sus tres ejes y el origen de coordenada. En la parte derecha de la pantalla aparece el mismo objeto con una malla y el cubo isométrico en el cual contiene a ese objeto. Quiero que vea cómo se forma el cubo. Si usted alarga en sentido Z esta arista, y luego alarga esta arista en sentido X, el resultado de esas dos paralelas a los ejes X y Z va a producir uno de los vértices del cubo. Podemos replicar la misma situación en el lado derecho de la isometría. Si usted alarga esta arista y hace lo mismo con esta arista que en sentido Z, la intersección de esas dos prolongaciones va a producir otro vértice del cubo. Luego, si traza paralelas al eje X, a partir de este punto, y al eje Y a partir de este punto, y al eje Z, prolongando esta arista, obtendremos o va a obtener el cubo que contiene la isometría mostrada. Con esto se demuestra primero que la isometría es cúbica y que el objeto está ajustado perfectamente dentro de un cubo isométrico. Partiendo de la premisa de iluminar las caras del cubo isométrico con tres colores, tal como se explicó anteriormente, la vista frontal, que es la vista que está frente al plano XZ, cualquier plano o cualquier parte del objeto que sea perpendicular a ese plano, o sea que sea paralelo a ese plano, va a estar iluminado en color amarillo. Aquí podemos observar que hay un rectángulo horizontal, un rectángulo vertical, un triángulo y un trapecio. Si observa las vistas que están en la parte inferior, verá un rectángulo acostado, un rectángulo vertical, un trapecio y otro trapecio en color amarillo. Luego verá una zona que está en color naranja. Eso es producto de un plano inclinado que es iluminado frontalmente en color amarillo y verticalmente hacia abajo en color rojo. La combinación amarillo-rojo, amarillo-rojo da un color naranja. Ahí, fíjese bien, en la vista estamos aquí construyendo o visualizando la vista XZ desde el punto de vista frontal. Y estamos utilizando una simbología de colores que puede observar en esta tabla. Si por ejemplo nos fijamos en la vista YZ, eso es un plano que si colocamos una linterna en posición vertical a ese plano, la linterna tendrá una luz azul e iluminará con ese color las caras del sólido o las partes del sólido que estén perpendiculares, los planos que estén perpendiculares a esa iluminación.
podemos observar esta forma compuesta azul que observamos aquí abajo, parece como un zapato, y un pequeño cuadrado que se forma aquí. Usted me dirá, bueno, pero esto es un trapecio, ¿por qué se ve como cuadrado? Bueno, aquí hay una obstrucción de una parte de la isometría que se ve en esa vista lateral izquierda. Adicionalmente, recuerde que si usted mezcla los colores azul y rojo, que sería la iluminación superior y lateral derecha, se produciría un color morado. Bueno, esa es la iluminación que recibe este plano inclinado que tiene forma de L y que puede visualizar en esta vista. Con respecto a la vista superior, la XY, las iluminaciones, fíjese bien, la iluminación de esa vista es roja. La única parte que está en color rojo es este rectángulo, que es el tope del objeto y que es un rectángulo perpendicular a los rayos de luz. El resto de los planos o componentes del objeto sólido tienen una inclinación. Si observamos esta parte, que es como una T invertida, veremos un color naranja, que ya dijimos que es el producto de mezclar luz roja con luz amarilla. Y si vemos esta L, que ya también fue explicada, es la combinación de una iluminación azul con el color rojo. Recuerde que estos son planos inclinados. Bueno, de esta manera yo pudiera visualizar las tres vistas del objeto utilizando un código de colores. Bueno, para cerrar la teoría relacionada con el tema llamado proyección isométrica, en la parte izquierda de la pantalla puede ver la última isometría donde explicamos con un código de colores iluminando tres caras del cubo isométrico cómo se verían las tres vistas del objeto. En pocas palabras, nos daban la isometría y por una serie de razonamientos y pasos llegamos a la construcción de las tres vistas. Este es uno de los problemas que vamos a tratar en la primera parte de isometría. Yo le doy un objeto sólido, le doy su proyección isométrica y usted va a construir las tres vistas relacionadas o referenciadas con los tres ejes que se han colocado aquí. Posteriormente, el problema va a ser al revés. Yo le voy a dar las tres vistas referenciadas con los tres ejes y usted va a tener que construir la proyección isométrica del sólido dado.